Hola, buenos días. Esta vez les voy a hablar sobre los convertidores de SD a CA. Mi nombre es Luis Manuel Valdés López. Ok. Los inversores de modulación de ancho de pulso. Los convertidores de CD se conocen como inversores. La función de un inversor es cambiar el voltaje de entrada en CD a un voltaje simétrico de salida en CA, con la magnitud y frecuencia deseados. Tanto el voltaje de salida como la frecuencia pueden ser fijos o variables. Si se modifica el voltaje de entrada de CD y la ganancia del inversor se mantiene constante, es posible obtener un voltaje variable de salida. Por otra parte, si el voltaje de entrada de CD es fijo y no es controlable, se puede obtener un voltaje de salida variable si se varía la ganancia del inversor. Esto por lo general se hace controlando la modulación de ancho de pulso, el PWM, dentro del inversor. La ganancia del inversor se puede definir como la relación entre el voltaje de salida en CA y el voltaje de entrada en CD. En los inversores ideales, las formas de onda de voltaje de salida deberían ser senoidales. Sin embargo, en los inversores reales no son senoidales y contienen ciertas armónicas. Para aplicaciones de mediana o baja potencia se pueden aceptar los voltajes de onda cuadrada o casi cuadrada. Para aplicaciones de alta potencia son necesarias las formas de ondas senoidales de baja distorsión. Dada la disponibilidad de los dispositivos semiconductores de potencia alta, de alta velocidad, es posible minimizar o reducir significativamente el contenido armónico de voltaje de salida mediante las técnicas de conmutación. El uso de los inversores es muy común en aplicaciones industriales, tales como la propulsión de motores de CA de velocidad variable, la calefacción por inducción, las fuentes de respaldo y las de poder, alimentación interrumpible de potencia. La entrada puede ser una batería, una celda de combustible, una celda solar u otra fuente SD. Las salidas monofásicas típicas son mm, vamos a cerrar esta cosa. Ok. Así que son. Ok, las salidas monofásicas típicas son 120 volts a 60 Hz, 220 volts a 50 Hz y 115 volts a 400 Hz. Para sistemas trifásicos de alta potencia, las salidas típicas son de 220 volts a 380 volts a 50 Hz, 120 volts a 208 volts a 60 Hz y 115 volts a 200 volts a 400 Hz. Los inversores se pueden clasificar básicamente en dos tipos. Uno, inversores monofásicos e inversores trifásicos. Cada tipo puede utilizar dispositivos de activación y desactivación, perdón, controlada, es decir, BJT, MOSFET, IGBT, MST, SID, GTO o transistores de conmutación forzada. Bueno, pues en esta parte nos habla sobre lo que vienen siendo los inversores, los convertidores, que transforman un voltaje de CD a CA, eh, dando la facilidad de variar el voltaje de salida, controlando el voltaje de entrada, cambiando la frecuencia, cambiando ciertas cosas que el usuario puede decidir si son fijas al momento de la salida o variables dependiendo de la entrada. Okay, este es el principio de operación. Okay, aquí dice que mediante la figura 10.1, que es esta, a ver, se puede explicar el principio de funcionamiento de los inversores monofásicos. El circuito inversor está formado por dos pulsadores. Cuando solo el transistor Q1 está activo durante el tiempo T0/2, el voltaje instantáneo a través de la carga VO es Vs/2.
Si solo el transistor Q2 está activo durante el tiempo T0 sobre 2, aparece voltaje menos Vs sobre 2 a través de la carga. El circuito lógico debe diseñarse de tal forma que Q1 y Q2 no estén activos simultáneamente. La figura 10.1b muestra las formas de onda para los voltajes de salida y las corrientes de los transistores en el caso de una carga resistiva. Este inversor requiere una fuente de CD de 3 conductores. Cuando un transistor está inactivo, su voltaje inverso es Vs1, creo, y en vez de V1 sobre 2. Este inversor se conoce como inversor de medio puente, que esa es la ecuación para encontrar el voltaje RMS de salida de este inversor. Okay. Aquí está diciendo el diagrama del circuito, las formas de onda y las corrientes de la carga resistiva. En esta parte encontramos el DO, la carga, que es la R, los transistores y las formas de onda en ciertos tiempos, cómo es que se comportan dependiendo de si está activo o no. En este caso, en este tipo de inversor, un transistor no pueden estar los dos transistores activos. Se tiene que controlar que solamente uno está activo en cada cierto tiempo. Okay. Los parámetros de rendimiento. Las salidas de los inversores reales contienen armónicas. La calidad de un inversor por lo general se evalúa en términos de los siguientes parámetros de rendimiento. Factor armónico de la enésima componente. El factor armónico corresponde a la enésima armónica. Es una medida de la contribución armónica individual y se define como esta fórmula: el voltaje de la armónica, el número de la armónica sobre B1, donde B1 es el valor RMS de la componente fundamental y Bn es el valor RMS de la enésima componente armónica. La distorsión total armónica, THD. La distorsión armónica total es una medida de la similitud entre la forma de onda y su componente fundamental. Se define como es 1 sobre 1 que multiplica la sumatoria de n que multiplica B2 que multiplica el voltaje de la armónica al cuadrado a la 1 medio. Ok, aquí estás. Factor de distorsión de F. El valor THD proporciona el contenido armónico total, pero no indica el nivel de cada uno de sus componentes. Si en la salida de los inversores se utiliza un filtro, las armónicas de orden más alto se atenuarán con mayor eficacia. Por lo tanto, resulta importante conocer tanto la frecuencia como la magnitud de cada componente. El factor de distorsión indica la cantidad de distorsión armónica que queda en una forma de onda particular después de que las armónicas de esa forma de onda hayan sido sujetas a una atenuación de segundo orden, es decir, divididas por N2. Por lo tanto, el valor de F es una medida de la eficacia en la reducción de las componentes armónicas no deseadas, sin necesidad de especificar valores de un filtro de carga de segundo orden. Okay, aquí se muestra la ecuación en la que podemos encontrar ese factor de distorsión. Okay. Luego existen los inversores monofásicos en puente. Un inversor monofásico en puente aparece en la figura 10.2a. Aquí es esta. Está formado por 4 pulsadores. Cuando los transistores Q1 y Q2 se activan simultáneamente, el voltaje de entrada Vs aparece a través de la carga. Si los transistores Q3 y Q4 se activan al mismo tiempo, el voltaje a través de la carga se invierte y adquiere el valor de menos Vs. La forma de onda para el voltaje de salida se muestra en la figura 10.2b. Okay, aquí también son fórmulas para encontrar el valor RMS de la salida. En el pasado que se explicó era de medio puente
Y como este es de puente completo, algunos valores son el doble de ellos. Aquí se encuentra el circuito, que es la carga, los cuatro transistores que se utilizan para este circuito, la forma de onda, dependiendo de los tiempos, y la corriente de carga de cada componente. ¿Okay? Y también son los inversores trifásicos. Los inversores trifásicos se utilizan normalmente en aplicaciones de alta potencia. Tres inversores monofásicos de medio puente o de puente completo pueden conectarse en paralelo, tal y como se muestra en la figura 10.4. La forma de, la forma para formar la configuración de un inversor trifásico, las señales de compuertas de los inversores monofásicos deben adelantarse o retrasarse 120 grados, uno con respecto al otro, a fin de obtener voltajes trifásicos balanceados fundamentales. Los embobinados primarios del transformador deben aislarse unos de otros, en tanto que los embobinados secundarios pueden quedar conectados en estrella o en delta. Por lo general, el secundario del transformador se conecta en estrella, a fin de eliminar armónicas múltiples de 3, que serán 3, 6, 9, que aparece en los voltajes de salida. La disposición del circuito se muestra en la figura 10.4. Este dispositivo requiere de 3 transformadores monofásicos, 12 transistores y 12 diodos. Si los voltajes de salida de los inversores monofásicos no están perfectamente equilibrados en magnitud y en fase, los voltajes de salida trifásicos también pueden estar desequilibrados. ¿Okay? Aquí se muestra la figura de el esquemático de cómo se conectarán los tres inversores. En este caso va a ser el circuito con los 12 transistores, los 12 diodos y las cargas. Y esta es la forma de conectar del diagrama del circuito, cómo se conectarían los embobinados. Y pues era un todo de la explicación de los convertidores de C a C. Gracias.